Bendiciones, amados hermanos y amigos. Nuevamente nos encontramos por aquí para traer una bendición a tu vida a través de la palabra del Señor. Este es el pastor Tony Rivera y deseo que en este día el Señor te bendiga de una forma poderosa, una forma grande, y que tú te sientas que estás recibiendo de parte del Señor bendiciones sobre tu vida. Lo más importante de todo es que tu alma se sienta llena de la gloria de Dios. Las riquezas de este mundo, pues eso un día terminará y acabará. Pero lo más importante en tu vida es la salvación de tu alma. Es lo más importante. Y en este día yo quiero hablar acerca de los días de Noé. Cómo Noé vivió en aquellos días, los acontecimientos que sucedieron en aquellos tiempos. La palabra nos enseña a nosotros en Génesis que los días de Noé, aquellos tiempos eran días terribles, días de maldad, días donde los hombres estaban pecando y cometiendo unos pecados tan terribles que Dios se cansó de lo que estaba ocurriendo en aquel entonces. En los días de Noé, el pecado había aumentado tanto que había llegado hasta las mismas narices del Señor. Ya Dios estaba viendo que la humanidad iba de pecado en pecado, de maldad en maldad, las borracheras, crímenes, sexualismo, y la gente no adoraba a Dios, no lo buscaban a Él, sino que adoraban a dioses falsos, sacrificios falsos, y Dios no se agradó en absolutamente de nada de estas cosas. La palabra nos enseña a nosotros que los días de Noé eran días tan terribles y tan malos. Eran días violentos, era una generación violenta que se notaba que la ausencia de Dios en medio de esa generación. Dios vio que la maldad de los hombres había aumentado y era tan terrible la maldad en aquel tiempo sobre la faz de la tierra que Dios designó de los pensamientos de los hombres eran malos, iban de mal en peor y continuaban viviendo en esa condición de pecado, en esa maldad, de tal manera que Dios tomó la decisión en aquel entonces de destruir aquella generación por la maldad que había en ellos. La maldad era tan mala que había tanta violencia, violaban a mujeres y las mataban a niños, a familias, se divertían y se gozaban en las borracheras y en la condición de otras personas, y no le importaba, no había ese sentir de la vida, del temor a la vida y el respeto hacia la vida. Y Dios vio todo esto, y esto decepcionó a Dios de una manera que Él se desagradó completamente de la condición en que la gente estaba viviendo en aquel entonces. Mateo 24:6 dice que en los tiempos actuales nosotros veremos lo mismo. Habrá violencia, la violencia será tan terrible que escucharemos que las naciones y los países se pelearían unos contra otros, y por eso el verso 6 del capítulo 24 de Mateo dice: y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que estas cosas acontezcan. En nuestros tiempos estamos viendo lo mismo que sucedía en los tiempos de Noé. Las peleas entre pueblos y pueblos, la matanza entre gente y gente, la criminalidad, el abuso que se podía ver, y nosotros estamos viendo esto en el mundo entero, en las ciudades, en los pueblos, en los países, las naciones,
cómo la gente se están rebelando en contra y cómo se complacen en pelearse el unos a los otros, en abusar de las familias, en tener relaciones, hombres con hombres, mujeres con mujeres, el abuso hacia los niños. Y esto va aumentando cada día más. Y es como que si estuviéramos en una cueva llena de demonios, donde la gente se goza y se alegra de ver que el ser humano sufre. Nosotros en este tiempo estamos notando todas estas cosas. No hay respeto hacia la vida. Cualquier persona puede pasar al lado tuyo y cortarte el cuello con una navaja o pegarte un tiro y matarte. Y muchos no les importa tener que matar hasta un niño inocente. Pero estas son las cosas que estamos viendo en nuestros tiempos y nosotros vemos que la historia vuelve a repetirse. Nosotros notamos que la venida del Señor nos está dando señales de que Cristo está más cerca. La gente se entregan a matrimonios, se casan por casarse, se casan hombres con hombres, mujeres con mujeres, y la gente quiere estar en fiestas, en bebidas, borracheras, y hacer fiestas donde ellos beben hasta caer en el piso. Muchos usan drogas, endrogados hasta más no poder, y las drogas están surgiendo un efecto en las vidas de las personas que actúan como si estuvieran endemoniadas. Pero todas estas cosas nos están enseñando a nosotros que la venida del Señor está muy cerca. Iglesia del Señor, nosotros podemos notar que los acontecimientos que están sucediendo en el mundo entero nos está llevando a una crisis mayor. Todos están buscando un gobierno, un líder de gobierno, que este líder pueda resolver los problemas y pueda gobernar bien a los países y pueda llevar a los países a una mejor situación económica. Pero todas estas cosas nos están enseñando que eso no está sucediendo. El mundo va en crisis y todos estos acontecimientos que vemos alrededor nos dice a nosotros que Cristo viene pronto. Nos enseña que nosotros como iglesia tenemos que estar preparados. Y nos enseña también que muchos que antes servían al Señor, le adoraban y estaban en la iglesia del Señor, hoy en día se están alejando de los caminos del Señor y están volviendo al mundo otra vez. Pero el Señor Jesucristo también nos habló de estas cosas. Pero una de las cosas que el Señor nos dijo a nosotros es que una vez que nosotros vengamos a Él y le reconozcamos como el Salvador y seamos lavados de todos nuestros pecados a través de la sangre del Señor Jesucristo, es que el Señor nos enseña a nosotros a que seamos fieles a Él en todo tiempo y en todo momento, no importando la circunstancia que esté a nuestro alrededor. Dios nos está enseñando a nosotros, nos enseñó a través del Señor Jesucristo, que recibió azote, que recibió persecución, que fue crucificado en la cruz del Calvario, para dar testimonio de que Él también se entregaría a la muerte por nosotros. Y Él nos está enseñando que nosotros también debemos estar listos y preparados para que si estas cosas sucediesen, nosotros nos mantengamos fieles y firmes en Él, aunque la muerte esté cerca de nosotros. Aunque alguien quiera venir a quitarme la vida, yo debo de permanecer fiel al Señor.
Aunque venga la pobreza, yo debo de permanecer fiel al Señor. Aunque venga la enfermedad, yo debo de permanecer fiel al Señor. Aunque mi país se vaya a la guerra, yo debo de permanecer fiel al Señor. Aunque vengan situaciones críticas y persecución sobre la vida de la iglesia, sobre el cristiano, yo debo de permanecer fiel al Señor. La alerta es que el Señor Jesucristo viene pronto y Él viene a levantar a su iglesia y que nosotros debemos de permanecer fieles a Él en el último momento, hasta que la trompeta suene y la iglesia sea levantada para irse a morar con el Señor. Cuando Cristo venga a levantar la iglesia, va a haber persecución. La gente se entregará unos a los otros. La gente se entregará a las borracheras, a las drogas, al sexualismo. El libertinaje estará en las calles. Habrán las guerras entre naciones y naciones. Pero la iglesia debe de permanecer fiel al Señor. Nosotros debemos de seguir buscando el rostro de Dios y alabando su nombre, porque es la salvación de tu alma. Y la única esperanza que tenemos es el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Él es el único que nos ha dado a nosotros esperanza. Él dijo que el que cree en mí, dijo el Señor Jesucristo, tendrá vida eterna. Y Él dijo que no importa las circunstancias que estén rodeando nuestra vida, si nosotros le somos fieles a Él, Él también será fiel a nosotros. Por lo tanto, la venida del Señor será en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, como dice la palabra del Señor. Mateo 24:27 dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también la venida del Hijo del Hombre será. En otras palabras, que será en un abrir de ojos. Será tan rápido que la gente no se dará cuenta cuando vendrá el Señor. En el momento en que Cristo venga a levantar la iglesia, lo importante es que tú y yo estemos listos para cuando el Señor venga. Porque puede ocurrir en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos. En cualquier momento el Señor puede venir, ya sea que tú estés durmiendo, estés trabajando, ya sea que estés caminando por la acera, ya sea que estés en el supermercado, ya sea que estés echando gasolina a tu carro. Ahí, en ese momento, el Señor puede venir a levantar a su iglesia. Mientras el mundo vive como en los días de Noé, en el pecado y en su maldad, la iglesia tiene que estar preparada, la iglesia tiene que estar lista para cuando el Señor Jesucristo venga. No importa dónde tú te encuentres, cuando el rapto de la iglesia ocurra, todos nosotros nos debemos de levantar para recibir al Señor Jesucristo en los aires. Y la palabra nos dice a nosotros que en el momento en que Él venga, nuestros cuerpos serán transformados. Los muertos en Cristo resucitarán primero y resucitarán en un cuerpo incorruptible. Y los vivos también nos levantaremos en un cuerpo incorruptible. Y nos levantaremos en las nubes y nos iremos a morar con Él. Pero para ese tiempo tú tienes que estar listo. Tú tienes que haberte arrepentido de todos tus pecados, creer en el Salvador, creer que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para salvarte y para perdonarte de todos tus pecados. Que tú te has apartado del pecado, que no participas del pecado juntamente con los pecadores, que tú das testimonio de que tú eres un hijo y una hija de Dios, de que tú te has consagrado al Señor para servirle a Él. No podemos vivir una vida de cristiano en la iglesia y cuando estamos fuera de la casa del Señor vivir como los pecadores, porque eso no es lo que el Señor nos ha llamado a nosotros. Nosotros tenemos que santificarnos para el Señor, consagrarnos para Él.
Y nosotros tenemos que alejarnos del pecado. No podemos participar de las obras del pecado, porque el día en que Cristo venga, si estás haciendo así, no te vas a ir a morar con Él. Estás viviendo como los pecadores en los tiempos de Noé. Si estás practicando el pecado como ellos lo practicaban, lamentablemente no vas a ir a morar con el Señor. Por eso es que el Señor Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido. Aquel hombre que cayó de la gracia del Señor, aquella mujer que cayó de su gracia, que Él quiere levantarte, Él quiere perdonarte. En este día yo vengo delante de ti para decirte que el Señor quiere salvarte, que Él quiere perdonarte de todos tus pecados, que Él te dice que te arrepientas y que vengas a Él y te entregues a Él y tú le sirvas a Él, y que no participes de las obras de pecado del mundo, porque si el día en que el Señor venga a levantar su iglesia, tú estás haciendo así, lamentablemente no te irás en el rapto de la iglesia. No te vas cuando el Señor venga a levantar a su iglesia. Su iglesia es el cuerpo de Cristo, que se ha separado del pecado. No participamos con los drogadictos, los alcohólicos, los homosexuales. No participamos de las borracheras y no participamos de toda clase de maldad que para el mundo practica, sino que nos apartamos de todas esas cosas para agradar al Señor, para servirle a Él. Y nosotros como la iglesia estamos esperando su venida, que en cualquier momento Cristo viene a levantar a su iglesia. Mi pregunta para ti es, ¿estás listo para cuando el Señor venga a levantar a la iglesia? ¿Eres tú parte del cuerpo del Señor Jesucristo? ¿Te has arrepentido de todos tus pecados? ¿O tú eres uno de aquellos que estás en la iglesia el domingo y luego que sales de ahí vas a participar de las obras de maldad y de las obras de pecado? Si es así, lamentablemente cuando suene la trompeta y la iglesia se levante, tú no te vas a ir con el Señor, porque Dios nos dice a nosotros que todo aquel que practica el pecado no heredará el reino de los cielos. Para eso fue que Jesucristo vino. Él vino para perdonarnos de todos nuestros pecados, morir en la cruz y que su sangre nos limpie de todo pecado, para que nosotros podamos entrar a la morada del Señor y servirle a Él y estar juntamente con Él. Toda la carga de pecado que tú llevas encima, esa inquietud, eso que te molesta, pues la falta de gozo, de paz, es porque estás viviendo en pecado. Pero si tú vienes al Señor y tú te arrepientes de todos tus pecados, tú estás seguro, puedes estar seguro de que el Señor te limpiará de todos tus pecados. Y su Espíritu Santo vendrá a morar en ti. Y tu nombre será escrito en el libro de la vida. Y así podrás morar con el Señor. Pero como la gente vive hoy en día, como en los días de Noé, que se daban en las borracheras, en las fiestas, hablaban palabras fuera de lugar, palabras obscenas, y se daban al vicio, al sexualismo, cosas que a Dios no le agradaba, esa gente pasaron al juicio eterno. Cuando vino el diluvio, ellos no pudieron entrar en el arca que Dios le había dicho a Noé que edificara. Y cuando hubo la inundación, vinieron todos corriendo al arca, tocando a la puerta del arca y diciéndole a Noé que abriera la puerta para ellos poder entrar. Pero ya era muy tarde, porque ya Noé no podía hacer nada, porque no fue Noé el que cerró la puerta, sino fue el Señor. Dios está advirtiendo a la sociedad y a la humanidad entera de que su venida está cerca y que pronto Él ha de venir a levantar a su iglesia. ¿Estás tú listo para el rapto de la iglesia? ¿Estás tú listo para cuando venga el Señor? Si tú no lo estás, yo te llamo en esta hora a que tú vengas delante de la presencia del Señor y que lo tomes muy en serio, porque los acontecimientos que están sucediendo a nuestro alrededor hoy en día, en todas las naciones,
Lo que está pasando nos está diciendo a nosotros que Cristo viene ya. ¿Estás listo? ¿Estás preparado? Si no, yo te pido que tú hagas esta oración conmigo. Ora conmigo para que tú puedas entrar a la presencia del Señor como un hijo y una hija de Él. Repite conmigo estas palabras. Padre, vengo delante de ti en el nombre del Señor Jesucristo. Te pido perdón por todos mis pecados. Que la sangre del Cordero me limpie de todo pecado y que yo sea libre de toda maldad. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que yo pueda servirte todos los días de mi vida. Ayúdame a serte fiel, a buscarte y a servirte hasta que tú vengas en gloria a levantar a tu iglesia y que yo me levante junto con tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Que la gracia del Señor Jesucristo esté contigo. Busca una iglesia donde se predique la palabra del Señor de verdad y donde tú puedas crecer espiritualmente y donde tú puedas llenarte de la presencia del Espíritu Santo. Bendiciones.